está financiando a pastores que son ecuménicos. Amén, hermano. Roma está financiando, dándoles iglesias, dándoles gloria a Dios, lo último en tecnología, etcétera. Si usted predica que tenemos que unirnos, la iglesia de Roma, la iglesia evangélica, nosotros vamos a auspiciarle, nosotros vamos a financiar su ministerio. ¿Correcto, hermano? Y vemos que la iglesia de Roma, la iglesia católica, tiene soles en sus altares, tiene lunas en sus altares, tiene estrellas, tiene cráneos. En las iglesias católicas, en el sótano, hay altares de cráneos. ¿Tú crees que nosotros nos podemos unir con ellos, hermano? No. Ellos siguen la doctrina de la iglesia. Nosotros seguimos la doctrina de Jesucristo, Dios Todopoderoso. A ver, hermano. A nosotros la iglesia no nos va a decir cómo ser salvo. La Biblia nos va a decir cómo ser salvo, porque esta Biblia está inspirada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos muestra que solo hay un camino entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Virgen María, la Biblia jamás nos ha dicho que ha resucitado inmaculadamente. La Biblia nos dice que ha resucitado Jesucristo, y con su sangre nosotros nos lavamos. Amén, hermanos. La sangre de Cristo nos quita todo pecado. Colosenses, vayamos, hermanito. Vayamos, Colosenses, capítulo 1, hermano, versículo 14. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿O tú crees que quemando cruces se borran los pecados? ¿Tú crees eso? Eso es hechicería, eso es satanismo, correcto. Nosotros nos lavamos en la sangre de Jesucristo. Esta paz que nos da Dios es porque nos ha limpiado con su sangre. Los israelitas viven en el antiguo pacto, matando animales, haciendo sacrificios. Pero los israelitas no se han dado cuenta que Jesucristo es el pacto perfecto, ¿correcto? Jesucristo cumplió el máximo sacrificio. Entonces, cuando los amigos católicos nos dicen, en cada misa se está haciendo un sacrificio, es una blasfemia a Dios. Porque hubo un suficiente sacrificio que fue el Señor Jesucristo hace más de 2000 años. Ese es el único sacrificio y justo. Ya no se debe hacer más sacrificio. Pero la Santa Cena, amigo y hermano, es para recordar ese sacrificio. El vino representa la sangre. Pero no es la sangre. El pan representa su cuerpo que fue maullado, que fue, gloria a Dios, escarnecido, que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Querido amigo y hermano, pero no se hace sacrificio ya. Hubo un solo sacrificio para cada persona del mundo, ¿correcto? Pero hay abusos en la cena del Señor. Hay abusos, ya no se toma la copa de vino, sino se emborrachan. Vayamos por favor a Corintios, 1 Corintios, versículo 17, abusos de la cena del Señor. Nosotros tomamos el vino, la copa de vino, para recordar la sangre de Cristo. Y nosotros comemos el pan para recordar el cuerpo de Cristo. Pero ahí no se hace ningún sacrificio, porque el sacrificio ya se hizo y fue suficiente hace más de 2000 años. Cuando Jesucristo murió, el velo del templo se rasgó. El velo del templo tenía un grueso de 5 centímetros y se rasgó. Correcto, porque el Espíritu Santo salió del templo y el Espíritu Santo puede vivir en nuestro interior. Cuando le hacemos a Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra, el Espíritu Santo nos va a bautizar y gloria a Dios, vamos a hablar lenguas. Entonces cada uno de nosotros es un arca del pacto. En el Antiguo Testamento, en el arca del pacto, el Espíritu Santo solamente estaba ahí, pero ahora el Espíritu Santo está en cada creyente. ¿Correcto, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanitos, abusos de la cena del Señor, dice, pero al anunciaros esto, que sigue
no os alabo, porque no os entregáis para lo mejor, sino para lo peor. Versículo 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Mira, en vez de tomar una copa de vino, se embriagaban los corintios diciendo, esto es la cena del Señor. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebéis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Querido amigo y hermano, los corintios empezaban a comer y comer panes y a embriagarse. Y la gente al exterior se burlaba porque estaban embriagados. No tomaban esa copita de vino, no comaban ese pancito. No lo hacían por recordar al Señor Jesucristo, lo hacían para comer, para saciar su hambre. Y esto es un abuso que puede traer consecuencias. ¿Correcto, amigo y hermano? Entonces podemos ver acá, hermano, que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿correcto? Ahí vemos los falsos pastores, cuando toda la prédica es prosperidad. Toda la prédica es acerca del dinero, querido amigo y hermano. Estamos ante un falso pastor. Un pastor debe ser balanceado, debe predicarte todo completo, una comida balanceada. Amén, hermanito. 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. 2 Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Correcto, hermano? Entonces, hermanos, vemos que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Correcto, hermanitos? Tenemos que nosotros tener mucho cuidado, hermano, con estos falsos pastores que solo hablan de materialismo, pero no te hablan de, gloria a Dios, la riqueza espiritual, que nos insultan, que nos dicen malas palabras. ¿Tú crees que un siervo de Dios nos va a insultar, hermano? ¿Tú crees que el Espíritu Santo le inspire? Insúltale, dile malas palabras. Eso está inspirando un demonio, ¿correcto? No lo está inspirando el Espíritu Santo. Con odio, nos hablan con odio, porque hemos desenmascarado al diablo. Porque, gloria a Dios, el pueblo ya no da pactos. El pueblo da ofrendas y diezmos, da primicias, pero ya no da pactos y por eso nos odian, hermano. Porque los pactos no son bíblicos. No nos perdonan, porque ya no tienen ese ingreso financiero. Entonces, amigo y hermano, usted jamás financie congresos del G12, jamás financie conciertos del G12, jamás vaya ni participe, amén, hermano, porque cuando le da dinero, ellos van a tener dinerito para sus herejías, para las cosas que no están de acuerdo a la Biblia, ¿correcto, amigo y hermano? Quinto, un falso pastor nunca habla de santidad, amén, hermanitos. Entonces, sus jóvenes en su iglesia tienen minifalda, pantalones con licra, las mujercitas, tienen, hermano, gloria a Dios, aretitos los hombres. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el mundo y la iglesia? Ninguna diferencia, es lo mismo, van a decir. Estar con Dios y estar con el diablo es lo mismo, porque estando con el diablo tienes arete, estando con Dios también tienes arete, ¿no? Tienes minifalda estando con el diablo, tienes minifalda estando en la iglesia, entonces tiene que haber diferencia. Cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, tú vas a ser una persona diferente. La paz interior de Dios va a estar contigo. Amén, hermano. Esa es la diferencia. Dios trae transformación. Pero un pastor que no da frutos, ¿Dios habrá transformado su vida? No, él mismo se cree dueño y Señor de su vida. Nosotros ya no vivimos para nosotros, nosotros estamos viviendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanitos. Entonces, hermanitos, vemos que nosotros tenemos que
seguir la santidad. Dios desconoce a esos